menciona en un pasillo en el Hospital Tripode en Burdeos. Los padecimientos de la columna vertebral son trastornos osteoarticulares vecinos a estructuras neurológicas. Si entendemos la función de la articulación, vamos a entender perfectamente cómo tratar su patología. Este es un collage de fotografías en donde se ven algunos de mis amigos, mis colaboradores, mi anestesióloga, mi gran amigo Ramón López, etc. Y este es el ambiente en el que nos desarrollamos. Operamos este tipo de padecimientos con microscopio, con exoscopio o con lupas de alta gradación como 3.5 aumentos. Y con estos tres recursos es posible llegar a descomprimir la médula espinal, resecar correctamente un disco intervertebral. Pasaremos algunos detalles técnicos posteriormente. Esta es una línea de tiempo en la cual pienso que ya nos tardamos en utilizar las prótesis de disco totales cervicales. La primera prótesis de disco perdón, la primera prótesis de hombro se trató de poner en 1891, la primera prótesis de cadera en 1890. De ahí pasamos a los primeros injertos de cresta ilíaca en la columna cervical en los 50. En los 90 se presentó la prótesis de Bryan. En el 2007 fue cuando se lanza la prótesis de Baghera, ProDisc en el 2002. Y Baghera, 2 años después, en el 2009, tiene su primer presentación de serie de casos. Creo que nos tardamos porque las prótesis de cadera y las prótesis de hombro tienen muchas décadas de haberse iniciado y los discos intervertebrales, sean lumbares o sean cervicales, son articulaciones que se deben de tratar de igual manera. Cuando el daño es mayor, debe de recurrirse a la fusión, y cuando el daño es intermedio o es inicial, el tratamiento con un reemplazo protésico es el más recomendado. La disectomía anterior y fusión permanece como el estándar de oro para el tratamiento de la espondiloartropatía cervical o la herniación central del disco intervertebral, aunque la artroplastia del disco intervertebral sobresale ya actualmente como una opción principal para preservar el movimiento y evitar complicaciones como la enfermedad del segmento adyacente. Cuando llevamos a cabo una fusión, las posibilidades de revisión por enfermedad del segmento adyacente son más altas del 15%, y cuando llevamos a cabo una artroplastía, las posibilidades de revisión son muy bajas, son abajo del 4 al 3%. Lo anterior sin dejar de contemplar el tratamiento híbrido, que la mayoría de los casos clínicos que les voy a presentar son casos clínicos en donde mezclo cajas atornilladas con prótesis, y es una estrategia muy útil, ya que podemos resolver diferentes grados de patología en multinivel. El caso perfecto que Alberto me hacía poner especial atención, de dejar muy claro las indicaciones precisas para colocar una prótesis de disco cervical. El caso perfecto sería una enfermedad discal temprana de 1 o 2 segmentos, una artrosis facetaria inicial o mínima, una columna cervical estable, sin deformidad coronal ni sagital, sin conducto medular estrecho congénito. Recuerden que el conducto medular abajo de 13 milímetros ya se considera un conducto medular estrecho congénito, y yo tengo la amarga experiencia de haber colocado un par de prótesis de disco cervical, y ese paciente con el conducto cervical estrecho congénito desarrolló dolor a los pocos meses de operado. Tuve que revisarlo y cambiarlo por cajas atornilladas. No nos dimos cuenta de ese detalle hasta que regresa el paciente con dolor y nos dimos a la tarea de medir el espacio del conducto medular justo en el cuerpo vertebral. Algunas veces se hacen cortes muy espaciados en la resonancia magnética y no nos damos cuenta de la realidad de la dimensión del conducto medular. Yo creo que eso es un punto que no debemos de olvidar. El cuadro clínico pues dependerá de la enfermedad articular y de la afección de las estructuras neurológicas.
Siempre sí se puede usar en enfermedades de segmento adyacente, como vamos a ver en un caso clínico de los que voy a presentar, y se busca que el paciente tenga una calidad ósea normal. Este es el caso perfecto. Continuamos. Y este es el caso no perfecto, pero que también cabría poner una prótesis de disco cervical. Una espondiloartrosis cervical con osteofitosis y artrosis facetaria lo hemos hecho con buenos resultados. El tamaño de la prótesis debe ser del mismo tamaño de los segmentos normales. Eso descarga la faceta articular y elimina el dolor facetario. Y si se hace una adecuada regresión de osteofitos sin, que permita todavía recibir en las plataformas vertebrales la dimensión de la prótesis, es perfecta para poder llevar a cabo el reemplazo. Si la resección osteofítica es tan importante que devasta la plataforma vertebral y no nos permite recibir la prótesis del disco vertebral, entonces tenemos que cambiar la estrategia y pasar a una fusión. Los cuadros clínicos más graves que pueden incluir mielopatía clínica o radiológica, hemos usado ya prótesis en pacientes mielopáticos con buen resultado. Al principio yo tenía miedo de usar una prótesis porque tenía la idea de que un paciente mielopático, si seguía moviendo, podía irritar o dañar el segmento medular inflamado, pero lo que hemos comprobado es que una vez que se descomprime el conducto medular, si no hay deformidad coronal ni sagital y se coloca la prótesis de la talla adecuada, el paciente cursa con un cuadro clínico favorable. La rectificación de la lordosis cervical sin cifosis. Tengo casos en los que puedo tener una columna recta sin deformidad en cifos y la colocación de prótesis de disco nos ayuda a recuperar en cierto grado la curva lordótica y alivia el dolor occipital o la cefalea occipitocervical. La enfermedad de segmento adyacente complicada, aún en enfermedades de segmento adyacente complicada con artrosis facetaria importante y con mielopatía, he logrado tener resultados positivos. La enfermedad vertebrodiscal degenerativa multisegmentaria, hasta 3 segmentos hemos colocado prótesis de disco cervical. Nuestros vecinos, los norteamericanos, tienen hasta hoy como límite y como etiqueta del producto solamente 2 segmentos a tratar con prótesis. Creo que nosotros estamos avanzando un poco más aceleradamente porque no tenemos la restricción de FDA. El trauma que condicione lesión discal pura sin inestabilidad, si tenemos una lesión discal que se extruye por algún mecanismo de flexión sin lesión ligamentaria, sin inestabilidad, se puede colocar una prótesis de disco. Y un paciente osteopénico, yo he colocado prótesis en pacientes que obviamente son osteopénicos, tienen más de 70 años, mientras que se respete el hueso cortical y se respete la plataforma vertebral y no se desgaste con la fresa o con el aspirador ultrasónico, la prótesis no va a tener subyacencia y no va a tener ningún problema. Es muy importante mencionar aquí que lo importante es no hacer espacio con el drill o con el aspirador ultrasónico, sino usarlo únicamente en algún osteofito que sea muy duro, porque generalmente si abrimos espacio con el drill, vamos a debilitar la plataforma y va a tener un hundimiento la prótesis que se utilice. Las contraindicaciones para la prótesis de discos cervicales, la espondiloartrosis cervical grave con anquilosis intervertebral y o facetaria. La deformidad en cifos de la columna cervicales es una contraindicación absoluta. Cuando uno es joven y empieza a colocar prótesis de disco cervical, dice uno, bueno, si yo voy a colocar la altura correcta del disco y yo veo ese disco colapsado y tengo mi deformidad en cifos, seguramente la sola colocación de la prótesis va a corregir el CIFOS. Y no es así. Si tenemos una deformidad en CIFOS, al colocar la prótesis, como es un implante que se mueve, pues se va a reproducir el CIFOS, va a seguir en tensión la musculatura posterior del cuello y el paciente va a continuar con sus síntomas y vamos a fracasar. Yo fracasé en una ocasión porque
que generalmente queremos inventar el hilo negro, y cuando en la descripción de las contraindicaciones de la utilización de un implante son tan claras, no debemos, mi recomendación es que no debemos de experimentar. El conducto cervical estrecho congénito, como ya se los mencioné, es una contraindicación absoluta. La inestabilidad vertebral cervical, ya sea vertical o horizontal, la horizontal de más de 3 milímetros y la vertical que sea una subluxación posterior o anterior. Esas son contraindicaciones absolutas. Osteoporosis con riesgo de fractura, cuando tenemos un paciente verdaderamente osteoporótico, aunque querramos cuidar la plataforma vertebral, se puede hundir la prótesis. Cuando la resección de osteofitos posteriores supone pérdida ósea suficiente del plato vertebral para impedir el recibir la prótesis, como lo mencionaba hace un momento. La pérdida del equilibrio sagital y o coronal de la columna cervical, porque si colocamos una prótesis con un paciente con una gran deformidad, vamos a reproducir síntomas en las facetas articulares posteriores, ya sean del mismo segmento o de segmentos supra o infrayacentes. Entonces, probablemente ese tratamiento fracase. La deformidad global o segmentaria de la columna cervical, que más o menos es lo que acabo de mencionar, y el trauma con lesión que condiciona inestabilidad por la fractura misma o una lesión ligamentaria con o sin lesión facetaria. Estos 9 puntos hablan de contraindicaciones absolutas para colocar una prótesis de disco cervical. Las indicaciones ideales para la descompresión y fusión, que prácticamente son las contraindicaciones de una prótesis, pues es la enfermedad discal avanzada con osteofitosis, con estenosis grave, deformidad de la columna cervical, coronal o sagital, que ahí el uso de cajas o de placas nos pueden ayudar a corregir la deformidad. La inestabilidad vertebral horizontal mayor a 3 milímetros, como lo mencioné hace un momento. La inestabilidad vertical con angulaciones que supongan subluxación. La anquilosis de la articulación, cuando queremos nosotros recuperar un espacio anquilosado, lo que vamos a hacer realmente es desgastar con el drill el cuerpo vertebral y eso nos va a llevar a un fracaso. Tenemos que tener todavía presencia de disco, poder usar el separador intervertebral para activar las facetas y activar el segmento. Y si es posible despegar ese disco, seguramente vamos a tener un éxito rotundo con una prótesis de disco intervertebral. Si está anquilosado, vamos a fracasar, va a haber subyacencia, va a haber formación de hueso heterotópico y va a ser un problema. La cirugía de revisión de columna cervical por descompresión insuficiente o inestabilidad vertebral es otra indicación ideal para la descompresión y fusión. El trauma que condicione lesión ligamentaria, fractura de los cuerpos vertebrales que no permitan la instalación de una prótesis y las secuelas graves de espondilodicitis, en donde tenemos pérdida de sustancia ósea y no hay manera de colocar una prótesis, obviamente. Pasamos a los casos clínicos. El primer caso clínico con su cuadro es un masculino de 62 años con dolor cervical, con una escala visual análoga de 8 de 10, irradiación a ambos trapecios, hiperreflexia generalizada, calambres o espasmos musculares en ambos miembros pélvicos y un trastorno de pinza fina y gruesa que deja una MJOA de 17. Este es el cuadro clínico, es la resonancia magnética, son las radiografías. Eh, eh, lo podemos comentar al final. Son 3 segmentos a tratar, es 4, 5, 5, 6, 6, 7. Y el tratamiento que llevamos a cabo es este. El segmento más móvil que encontrábamos era el segmento intermedio. Colocamos una caja con tornillos en el segmento superior igualmente y colocamos esa prótesis en el segmento más inferior con un resultado espectacular. El dolor en el sitio quirúrgico era mínimo, el dolor previo descrito de una EVA de 8 de 10 queda en 2 de 10, y esto es más o menos a los 15 días del postquirúrgico. Desaparecen los calambres musculares, mejora pinza fina y gruesa, y el EVA llega a 0 de 10, el MJA se recupera a 18, y el índice de discapacidad cervical inicia en 40% y queda a los 15 días en un 0%. Es el segundo caso clínico, es un masculino de 52 años de edad
con un EVA 8 de 10, con una escala de discapacidad de 38%, un enjuague de 17, trastorno propioceptivo que condiciona caídas frecuentes y trastorno de pinza gruesa. Estas son las imágenes radiológicas, como se ve hay colapsos discales en los segmentos inferiores y tenemos compresión del cordón anterior de la médula. Esta es la solución que le ofrecimos. Todavía una caja de PIC con 3 prótesis tipo baguera. El paciente tiene aproximadamente 1 año y medio de operado sin ninguna complicación. Se resolvió el cuadro clínico, recuperó el equilibrio y el dolor desapareció. Este es un tercer caso clínico, es un masculino de 74 años de edad con antecedentes de cirugía de columna cervical multisegmentaria por trauma en el 2014. Yo lo operé, él se accidentó en un automóvil, tuvo fractura, tuvo protrusión discal y prácticamente estaba cuadriparético cuando yo lo operé. Recurre nuevamente a mí hace aproximadamente un mes con un EVA 9 de 10 en columna cervical, con un EMJA de 16, trastornos de equilibrio, calambres en miembros pélvicos, trastornos de pinza fina y gruesa acentuados en la mano derecha y una escala de discapacidad cervical del 50%. Estas son las radiografías iniciales. Aquí observan la placa que yo coloqué hace 11 años a partir de C4. C3, C4 se quedó libre y evidentemente hizo un segmento adyacente. Vemos la formación de un osteofito y el colapso del foramen del lado derecho y compresión central del cordón medular, que eso seguramente condicionaba los cambios mielopáticos en su clínica. Coloqué una prótesis de disco cervical. Esto viene a colación cuando les menciono que no hay una contraindicación para colocar una prótesis de disco aunque tengamos mielopatía y en una enfermedad de segmento adyacente que no es, que es severa, que no es una enfermedad de segmento adyacente, digamos, inicial o poco grave, ¿no? El resultado queda con 0 de 10 en el EVA, el enjugado se recupera su equilibrio, su patrón de marcha y recupera la fuerza en la mano derecha. Lo vi hace una semana y tiene una escala de discapacidad cervical de 3%, tiene mínimo dolor. El cuarto caso clínico es un paciente masculino de 60 años de edad, operado en el 2011 de C4 a C7 por mí. Fue la primer prótesis de disco tipo baguera que yo coloqué en México, aquí en este país, en esta ciudad. Ya tenían en el 2009 el primer estudio clínico en Suiza, como resultados de 2 años de experiencia. No voy a decir un secreto, pero esta prótesis entró en una maleta a México. Todavía no había registro de Cofepris. Yo creo que me van a regañar los dueños en la marca cuando escuchen decir esto. Y aquí este es el único estudio preoperatorio que recuperé. Vean, hay discopatía cervical con compresión radicular y compresión medular. Y aquí lo particular de este caso es que yo le coloqué la prótesis de disco cervical y coloqué 2 cajas de PIC sin tornillos y el resultado se los presento enseguida. Esto es a los 14 años de postoperado. Hay cierta formación de hueso heterotópico, como ustedes pueden ver. La fusión de las cajas de PIC sin tornillos es espectacular y la prótesis de disco sigue funcionando. En flexión bosteza de atrás, en extensión bosteza adelante. El paciente está completamente asintomático en columna cervical, no tiene dolor, no hay mielopatía, la fuerza de las manos está conservada. Es un paciente perfectamente sano. El quinto caso clínico es un paciente masculino de 53 años de edad, con dolor cervical 9 de 10, un índice de discapacidad cervical del 50% y una enjuaga normal. Es un paciente joven. Este es el caso tal vez ideal para colocar una prótesis de disco cervical. Como ustedes pueden ver en la fotografía de las placas laterales de columna cervical,
se observa una rectificación de la curva lordótica y vean ustedes que hay abombamientos discales, que los discos están oscuros, que hay compromiso foraminal y hay cierta artrosis facetaria inicial. Pienso que es el caso ideal para colocar una prótesis de disco. El paciente es tratado de esta manera. Se colocaron 3 prótesis de disco cervical. Es el primer caso en el que yo coloco 3 prótesis de disco con un resultado espectacular. EVA 0 de 10, índice de discapacidad cervical de 0 y el MCOI estaba desde el principio normal. Este es, creo que, el final de la presentación. Por favor, quedo abierto a alguna pregunta, alguna observación. Los escucho. Muchas gracias, Joel, por tu presentación. Excelente. Tenemos algunas preguntas. Una Adelante. de ellas del doctor Roberto Hernández, que nos pregunta si la sarcopenia y la infiltración grasa en la musculatura paravertebral lo consideras un factor de mal pronóstico para realizar artroplastia. Sí, la sarcopenia y la infiltración grasa. Ok, la mayoría de los pacientes añosos son sarcopénicos y tienen infiltración grasa, y mientras que no haya los requisitos que ya mencionamos, mientras no haya pérdida del balance sagital ni coronal, que la sarcopenia no sea, perdón, que la osteopenia no sea una osteopenia o una osteoporosis grave, pienso que es la oportunidad para que ese paciente mejore su calidad muscular si le quitamos la causa de dolor y le permitimos mover el cuello. Sí, la sarcopenia y la infiltración. La sarcopenia es lo mismo que la infiltración grasa muscular, pero es una enfermedad que está de moda y generalmente está de la mano con la osteoporosis, ¿no? Creo que es una epidemia silenciosa con la que tenemos que trabajar en el aspecto de prevención con nuestros pacientes. ¿Tú al respecto lo considerarías un factor incluso de que con la prótesis buscarías a través del ejercicio que esa sarcopenia tuviera una reversión? Sí, sí, Perfecto. definitivamente la sarcopenia requiere de actividad física y de cambios en el patrón de alimentación y hábitos en general, ¿no? Evitar posiciones prolongadas en el escritorio, etcétera. Pero sí, obviamente, si le quitamos la causa de dolor al paciente, podemos trabajar la sarcopenia adecuadamente. Sí. Muy bien. También Roberto Hernández de Mexicali nos pregunta que si eliges algún tipo de prótesis para algún caso en especial o tienes alguna de tu preferencia. Mi prótesis de preferencia es la prótesis vaguera, porque cuando desde que la conocí, me pareció una prótesis anatómica, se coloca de una manera simple, se coloca como colocas una caja intervertebral. Además, no tienes que llevar a cabo la fijación ni con tornillos, ni preocuparte porque es una prótesis semirrestringida. Eh, eh, lo importante y lo puntual aquí es conservar la estructura ósea de las plataformas vertebrales, no hacer espacio con el drill, usar el drill solo si hay un osteofito que requiera en lo posterior resecarse con un drill, sino únicamente Kerrison, cucharillas y resecar en todos los casos el ligamento longitudinal posterior. Perfecto. El doctor Pedro Chavira pregunta si en la valoración postoperatoria, Ujú. ¿qué parámetros utilizas para valorar si verdaderamente esa prótesis tiene movilidad segmentaria Ajá. óptima, subóptima o incluso hipermóvil? Al principio, cuando yo empezaba a colocar prótesis, hacía radiografías dinámicas hasta los 15 días o al mes. Hoy las hago desde el posoperatorio inmediato y las prótesis se mueven desde el posoperatorio inmediato. Los parámetros que yo tomo, la prótesis bien colocada debe tener paralelos los componentes. En flexión debe bostezar el componente de la parte posterior y en extensión, obviamente, de la parte anterior. Sí, lo compruebo y hago pruebas dinámicas en los pacientes en el posoperatorio inmediato. Ya no espero 15 días y un mes. No uso collarín.
El collarín lo recomiendo únicamente para los primeros días cuando el paciente se traslada en automóvil y tiene miedo de que le pueda pasar algo, pero en su casa, en su oficina, en el hospital, desde el posoperatorio inmediato, nunca coloco un collarín cervical. Pienso que el collarín puede favorecer la formación de hueso heterotópico, que es a lo que más se le tiene miedo en las prótesis de disco cervical. Es muy importante que el componente cubra todo el espacio de la plataforma vertebral para que no haya huecos, que haya hueso sangrante que pueda puentearse. Y es muy importante que se cuide la integridad de la plataforma vertebral y no hay que tener miedo. El paciente puede mover su cuello el mismo día de la cirugía. Yo opero por la mañana, espero a que me informen que el paciente ya está en su habitación, voy, lo pongo de pie y he observado que las quillas que tienen las prótesis de disco, que a veces se observa un pequeño espacio entre el componente protésico y la plataforma vertebral, yo los pongo del pie el mismo día, al día siguiente tomo los controles radiográficos y ese espacio se pierde. Entonces se asienta perfectamente la prótesis, porque la prótesis es anatómica y cubre la forma de domo de la vértebra superior. Ok. Nos pregunta el doctor Ricardo Axel Gómez López, ¿en qué casos utilizarías una prótesis viscoelástica? Viscoelástica. Yo no utilizo prótesis viscoelásticas. No. El único dispositivo viscoelástico que conozco, es algo, no recuerdo ni su nombre ahora, es un dispositivo que es hidrofílico y que se colocaba por un pequeño orificio columna lumbar o cervical con fuga del mismo dispositivo a través de donde se colocaba. Yo nunca coloqué uno y no soy partidario de ese tipo de tratamientos. Nos pregunta el doctor Pedro Reyes que qué abordaje utilizas cuando pones más de 3 prótesis, si transversal o longitudinal. Si son más, solo el mayor número de prótesis que he puesto son tres y yo siempre es un abordaje transversal. Si hago, sí, no, en la vértebra del medio, ahí sobre esa vértebra hago mi incisión, libero ligeramente el tejido celular subcutáneo, incido el platisma y me da perfecto espacio para ir hacia arriba, hacia abajo y en medio sin ninguna complicación. El tipo de sangrado que llegamos a tener son 30, 40 mililitros. Los abordajes son secos. En la mayoría de los casos, eh, ni siquiera llegamos a ensuciar los tubos de aspiración. Si se ensucian ligeramente, el colector casi siempre está vacío. ¿Derecho o izquierdo, Joel? Derecho, siempre. O sea, yo, Pre- yo soy diestro y los cirujanos diestros preferimos un abordaje anterolateral derecho, porque se nos facilita manejar más con la mano derecha los instrumentos y tenemos más familiaridad hacia la destreza motora, ¿no? Y tu opinión en base a todos los casos que has realizado, Ajá. esta ampliación en la indicación de la prótesis de primero solo dolor discogénico, después degeneración discal, con discartrosis, radiculopatía, actualmente mielopatía cervical. ¿Qué opinas de esta evolución? Y en cuanto a la indicación, lo amplio que se ha llevado la indicación hoy día. Pues pienso que es la evolución natural el implante, porque hemos ido experimentando año tras año y hemos alcanzado confianza en las indicaciones del componente protésico, en el manejo postoperatorio. Nos ha dado la confianza basado en todo lo que describí al principio, de en qué momento sí usar o no usar el implante protésico y pienso que es el futuro. El futuro va a ser hacer la detección temprana de la enfermedad y antes de llegar a una anquilosis, utilizar una prótesis de disco. Creo que es lo más recomendable. Eh, Nos pregunta nuevamente el doctor Roberto Hernández, la colocación de la cabeza y el cuello del paciente en la mesa quirúrgica
Ajá. ¿Cómo lo usas? Me imagino si utilizas algún aditamento especial para incrementar Pero la flexión, no o hay puse cirujanos que no les gusta hiperflexión, hiperextender, sino mantener como la anatomía del paciente. No puse tengo cientos de fotografías al respecto, pero trataré de describírselos. Colocamos al paciente, obviamente, boca arriba, un, un, un cojín o una bolsa de solución en el hueco de la lordosis cervical para que nos permita cualquier maniobra, la colocación de los pines de distracción intervertebral, etcétera. Coloco una pequeña dona en el occipital para que no haya compresión de C2 y no tengamos una secuela de dolor occipital posquirúrgico. No llevo a la hiperextensión al paciente porque eso nos condicionaría a que los componentes protésicos no estuvieran perfectamente paralelos y eso es un error. Eh, eh, Coloco la cabeza del paciente ligeramente más elevada que el resto del cuerpo y eso vacía el sistema venoso del cuello y gracias a eso tenemos unas tasas de sangrado mínimas. Sí, en los casos de cuando trabajamos columna cervical inferior, C6, C7, colocamos tracción con tensoplast en los brazos y lo anclamos a los pies de la cama. Muy bien, Fijo Fijo perdón. siempre la barbilla y la frente para evitar que la cabeza se mueva. Es muy importante que la prótesis quede bien centrada. Hay que invertir tiempo en observarla en AP con los rayos X para que no tengamos fenómenos de rotación del componente protésico. Pregunta Luis Carius. Sí, ¿Recomiendas el retiro del ligamento por completo hasta observar la dura madre? sí, siempre. Siempre la resección posterior se tiene que hacer. Tenemos que buscar la típica sonrisa del espacio intervertebral, observarla perfectamente bien, cuidando el longus colli, porque es el músculo más estabilizador del cuello. Hay que protegerlo, irnos hacia atrás, hasta la articulación oncovertebral en ambos lados, resecar por completo el ligamento longitudinal posterior y los osteofitos que encontremos. Las palabras de mi profesor Senegas me decía alguna vez en un español medio afrancesado, decía, mira Joel, si tú no quitas el osteofito, el problema no se acaba, el problema continúa. Y si vamos a colocar una prótesis y dejamos un osteofito por ahí rancio, escondido, nos va a dar problemas. Por ejemplo, ¿qué tanto de unciforme resecas? Eh, la mitad, un poco más tal vez. Lo que buscas es que el plato se adapte lo más anatómicamente posible a la plataforma. No busco modificar la plataforma vertebral para que la prótesis se adapte. Yo lo que busco es llegar a descomprimir bien el foramen, ¿sí? Y no modifico la plataforma vertebral, a no ser que haya una malformación, que haya un abombamiento, que haya algo que en el momento de la colocación de la prótesis oblicue su colocación. Ahí sí hay que trabajar un poco, pero recomiendo hacerlo con cucharillas y no desgastar con una fresa, porque es muy fácil perder llegar pues hasta el hueso esponjoso y sí tener una subyacencia del componente protésico. Nos pregunta el doctor Ignacio Mantecón Sí. que si puedes enumerar los datos relevantes de tu casuística en tu experiencia en la colocación de prótesis vaguera. Tengo un trabajo que ya se va a convertir en una publicación. Hice una revisión sistemática con metodología de investigación y está a punto de publicarse. Revisé 10 autores eh, internacionales y afortunadamente tenemos mejores resultados que esos 10 autores. Ahorita en ese momento sería complicado recordar todos esos datos, pero gracias a ese tipo de prótesis, gracias a la técnica que estamos utilizando y al cuidado que hemos tenido de las estructuras, como lo describo, el longus colli,
resecar bien el ligamento longitudinal posterior, quitar bien los osteofitos, colocar la prótesis respetando la anatomía, cubriendo bien las plataformas, no dejando espacio para que se forme hueso heterotópico. Eso garantiza un excelente resultado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Nos pregunta el doctor Ramón Ureña Corsa, ¿y cuál es Ah, la tasa de aflojamiento de una prótesis de disco? en mi casuística no tengo tasas de aflojamiento. Ok. Tal vez Y de osificación heterotópica sintomática, porque puede ninguna. haber, pero asintomática. Y Sí. en caso sintomática, ¿has tenido con Y vaguera? no, afortunadamente no he tenido casos de formación de hueso heterotópico grave, y los que han llegado a formar hueso heterotópico, la prótesis sigue moviéndose y no da síntomas. Perfecto. Ajá. Muy bien. En la elección, Joel, de constructos híbridos, Sí, ¿cuál es tu preferencia y en base a qué la eliges? ¿Colocar el segmento móvil, la prótesis de disco abajo, el medio, arriba? sí. El, ¿Cuál el- es tu preferencia y por qué? si tengo un segmento con mayores cambios degenerativos, ahí coloco la caja. El fenómeno es así. Generalmente, cuando tenemos una degeneración discal avanzada, ese segmento se colapsa y se puede anquilosar. Entonces ahí podemos abrir espacio con el drill, colocar la caja, y los segmentos por arriba o por abajo de ese segmento enfermo hacen una símil de una enfermedad de segmento adyacente, pero están en fase tal vez de hipermovilidad temprana. Esos son los segmentos en los que yo recomiendo que se coloque una prótesis. Al recuperar la altura del disco intervertebral y descargar las facetas articulares, quitamos el dolor cervical y evitamos que la enfermedad continúe, ¿no? Que no continúe ese efecto dominó, porque generalmente la degeneración del disco intervertebral inicialmente cuando se degenera la matriz y se pierde la comunicación entre el plato vertebral y la nutrición del disco, tenemos una fase de hipermovilidad, posteriormente una fase de colapso, de hipomovilidad, y así se van enfermando los siguientes segmentos. Entonces el segmento más enfermo lo trato con una caja y los segmentos menos enfermos con una prótesis de disco. Muy bien, pues muchas gracias, Joel. Ya acabaron Gracias las por la preguntas. Te invitación. agradecemos tu participación. Gracias, fue un placer y seguimos en contacto con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.